Wow, esta sí que es una mañana especial, porque pues mucha gente está celebrando la Pascua, ¿no? En la semana de Pascua la usa la gente para irse de vacaciones, para ir al Cuatro Vientos. Igual nos podemos escapar al Cuatro Vientos a comernos una cecina. Pero lo más importante de esta semana es recordar la muerte y la resurrección del Señor, ¿cierto? Así que este domingo estamos viendo Jesús nuestra Pascua, y el domingo que entra vamos a ver Él ha resucitado. Y vamos a completar, ¿no?, lo que hizo el Señor, cómo murió en la cruz y cómo después Él pudo resucitar para darnos a todos vida, como dice esta canción, ¿no? Él pagó por mí en la cruz y vida me dio. Y de verdad que sí que nos dio vida, chicos, porque la vida que el Señor nos ha dado es una vida maravillosa, es una vida increíble, es algo, no importa lo que suceda, tú siempre tienes esperanza. No importa lo que pase, tú sabes que el Señor siempre te va a ayudar. El Señor siempre va a estar contigo, ¿no? Y no te dejará ni te desamparará. Y el Señor realmente es nuestra Pascua. La verdadera Pascua es Cristo. Mientras los fariseos estaban preparando al corderito y preparando la cena, y los discípulos, todos los judíos estaban preparando esa cena de Pascua, el Señor estaba comiendo con los discípulos y partiendo el pan y tomando el vino, ¿no? Y es increíble entender que nosotros tenemos un verdadero Cordero que quitó el pecado del mundo. El Cordero de Dios que quitó el pecado del mundo, que fue Jesús. Y quitó tu pecado y quitó el mío. Y esto es maravilloso, y estoy feliz de la vida de saber que si hoy parto, me voy con el Señor. Abro los ojos en el cielo, como ese muchacho que le dijo: todo lo que yo he hecho vale este sacrificio, pero tú no has hecho nada malo. Y él le dijo: recuérdame cuando estés en tu reino. Y él le dijo: ciertamente hoy estarás conmigo en el paraíso. Y así es con nosotros, ¿no? Si hoy morimos, estaremos con Él en el paraíso. ¡Qué maravilla! ¡Qué maravilla! Por eso tenemos que luchar por aquellos que no lo conocen, nuestros familiares a quienes tanto amamos y que sabemos que todavía están pues ignorantes de esto y que no saben lo que está sucediendo porque sus ojitos están tapados con ese velo que llamamos el velo de Satanás. Y es así, ¿no? Cuando ellos se conviertan, el velo será quitado. Y dirán: pero ¿cómo no me di cuenta antes, verdad? Pero ahora nosotros vemos, chicos, y podemos guiar. Ya no somos ciegos guías de ciegos, ¿no? No agarramos a un ciego y lo llevamos a que caiga en el pozo, sino podemos conducirlo a la salvación. Y la salvación es lo más maravilloso de la vida. No existe otra cosa que sea más increíble que la salvación. Por eso el ver esta prédica hoy es magnífico, ¿no? Es una prédica que nos habla de cómo Él se quedó callado, cómo no dijo nada, como podía haber llamado legiones de ángeles a que lo socorrieran y no lo hizo. Podía haber desobedecido en el huerto de Getsemaní y no lo hizo. Él se quedó callado porque sabía el propósito por el cual Él había venido a la tierra, hijo. Y Él había venido a morir por ti y por mí. Y aunque hubiera sido una sola persona, Él lo hubiera hecho. Y la verdad es que entender esto es magnífico, ¿no? Porque poca gente da cosas por otra persona y da un poquitito, pero se cansa, ¿no? Sin embargo, Él no se cansó. Él se mantuvo fiel hasta el final y nos regaló esa salvación maravillosa que todos ahora conocemos, los que estamos de este lado. Tú, si estás del otro lado, espera en esta prédica, porque al final también vamos a hacer una oración para que si tú quieres recibir a Cristo en tu corazón, lo puedas hacer. No tiene ningún sentido el estar hablando de Él si no podemos conducir a las personas a Cristo. ¿Están de acuerdo? Esta prédica se llama Jesús nuestra Pascua. Jesús nuestra Pascua. A punto de salir de Egipto y después de 10 plagas, en la última, o sea, la muerte de los primogénitos, se instituye la fiesta de la Pascua. ¿Ok? Sí, o sea, ellos habían tenido un corderito por un año,
lo cuidaron, era un cordero inmolado sin mancha y lo tenían que sacrificar y marcar con la sangre los dinteles de sus puertas y de sus ventanas. ¿Para qué? Para que el ángel de la muerte no pasase. Cuando viniera ese ángel de la muerte que iba a matar a los primogénitos de todas las personas que no estuvieran bajo el pacto, entonces ellos iban a ser salvados por medio de esta sangre en las puertas y en las ventanas, ¿ok? Éxodo 12:7. Y tomarán de la sangre y la pondrán en los dos postes y en el dintel de las casas en que lo han de comer. O sea, agarraron la sangre del corderito y pintaron, y cuando veía el ángel de la muerte, dice que Pascua significa pass by, o sea, pasar de, ¿no? Iba a pasar de largo, así como la muerte pasará de largo para nosotros. Nosotros ya no estamos designados para la muerte, sino para vida y vida en abundancia. Éxodo 12:11. Y lo comeréis así: ceñidos vuestros lomos, vuestro calzado en vuestros pies y vuestro bordón en vuestra mano. Y lo comeréis apresuradamente. Es la Pascua de Jehová. Por eso en esa Pascua ellos tenían que hacer panes sin levadura. Tú sabes que cuando uno leuda un pan tiene que esperar a que leude, ¿no? A que suba. Y ellos no tenían tiempo. Entonces el Señor sabía que los egipcios los iban a perseguir. Entonces ellos tenían que salir corriendo una vez que Dios les diera la salida. Vamos a ver lo que significa Pascua. Significa pasar de largo, o sea, que el ángel de la muerte no podía tocarlos, ¿ok? Pero por supuesto, esto era únicamente sombra de lo que había de venir. Recordemos otra vez, porque a veces dices, ay, yo no puedo leer el Antiguo Testamento, me cuesta mucho trabajo. Que no te cueste trabajo, trata de encontrar a Cristo ahí. Pablo tardó 13 años en encontrar a Cristo en el Antiguo Testamento y estuvo 13 años en la banca, porque él sabía la ley, era un doctor de doctores, ¿no? Era fariseo de fariseos. Quiere decir que él conocía la ley tremendamente, pero no podía ver a Cristo en la ley. Entonces de repente lo descubrió y el Señor lo mandó a Antioquía, ¿ok? Y abrió la primera iglesia cristiana. Éxodo 12:12. Y la sangre os será por señal en las casas donde vosotros estéis, y seré y veré la sangre y pasaré de vosotros, y no habrá en vosotros plaga de mortandad cuando hiera la tierra de Egipto. No habrá en vosotros plaga de mortandad. A ver, a mí sí me gustaría que todos entendiéramos que la palabra es fiel, la palabra es así. Y si la palabra te dice que no hay plaga de mortandad en ti, como él hirió a los incrédulos, es que él es verdadero. Ahora, ¿cómo se cumple esto en mi vida? Si yo lo creo. Si yo no lo creo, no se va a cumplir. Horas antes de morir el Señor, los discípulos preparaban todo para celebrar la Pascua judía, sin entender aún que Jesús era la verdadera Pascua. No, Jesús le dijo, mira, vas a ir y vas a agarrar un burrito que está atado por ahí, le vas a decir, el Señor lo necesita, y entró a, ¿cómo se llama? Entró a Jerusalén y lo alabaron, y después fue y pidió un aposento de la misma forma. Vas a ir y le vas a decir que el Señor necesita ese aposento, porque ahí vamos a celebrar la Pascua, ¿verdad? Y bueno, y tú dices, qué increíble, el mismo Señor se sentó a celebrar la Pascua, y Él era la Pascua. Él era la verdadera Pascua. Todos los sacrificios que fueron hechos en el Antiguo Testamento no eran simplemente más que un símbolo de la sangre que realmente iba a redimirnos, porque sin sangre no hay remisión de pecados, chicos. El pecado se redime con la sangre. No hay otra forma de que el pecado sea redimido si no es con sangre, pero tenía que ser la sangre de Jesús, ¿ok? ¿Sí? Vamos a ver hoy 6 audiencias por donde pasó Jesús
antes de ser crucificado, ¿ok? Y está increíble porque fueron audiencias completamente ilegales, completamente absurdas, las que pasó Jesús, pero a través de esas 3 audiencias que pasó con los judíos primero y luego las 3 audiencias que pasó con los romanos, él fue condenado a muerte. Y decimos, no, que no lo hubieran condenado, no, lo tenían que condenar. Sé que nos duele, sé que es horrible pensar que Jesús fue condenado a muerte, pero lo tenía que condenar. Era algo inevitable, si no, no hubiéramos podido ser salvos. Vamos a ver lo que significa audiencia. Es una sesión ante la corte durante la cual las partes presentan argumentos legales y en realidad no fueron legales. Vamos a dejarlo así. No fueron legales, fueron completamente ilegales. Los argumentos que ellos presentaron fueron completamente ilegales, ¿ok? Y fueron evidencias para probar puntos de la ley, de hecho o de ambos, ¿ok? Entonces es increíble cómo él pasó 6 tribunales, 6 audiencias que hoy vamos a ver, y ninguna fue verdadera, ninguna acusación que le hicieron al Señor fue verdadera, porque el Señor nunca pecó. Sin embargo, él sabiendo esto se quedó callado. Juan 18, 12 y 13. Entonces la compañía de soldados, el tribuno y los alguaciles de los judíos prendieron a Jesús y le ataron. Atar a un preso en aquel tiempo era ilegal. Antes de que lo condenaran, era ilegal. Sin embargo, a él lo ataron. Y le llevaron primeramente a Anás, porque era el suegro de Caifás, que era sumo sacerdote aquel año. O sea, Anás había sido sumo sacerdote antes que Caifás, pero los romanos lo quitaron del puesto y pusieron a Caifás. Entonces, como una forma de respeto, le decían sumo sacerdote, pero no, Anás no era el sumo sacerdote. El sumo sacerdote era Caifás, pero lo llevaron primero con Anás. Se ve que era muy respetable, ¿verdad? ¿Sí? Segunda audiencia. Lo llevaron ante Caifás. O sea, todo esto pasó, imagínate, desde las 12 de la noche, hasta las 12 del día que lo crucificaron. Hay gente que dice que murió a las 9 de la mañana. No, no es cierto. Él no murió a las 9, él murió a las 12 del día, que es la hora tercera de los judíos. ¿Sí? Entonces, y la hora sexta de los romanos. Por eso en un evangelio dice la hora tercera y en otro evangelio dice la hora sexta. Pero en realidad nuestro es las 12 del día. Por eso dice que el sol estaba en su apogeo y de repente se llenó de tinieblas todo, ¿no? Porque el Hijo de Dios, el Padre estaba volteando el rostro, no quería ver la desnudez y la vergüenza de su Hijo. Mateo 26, 57 al 68. Los que prendieron a Jesús le llevaron al sumo sacerdote Caifás, a donde estaban reunidos los escribas y los ancianos. Mas Pedro le seguía, aquel que le había dicho, jamás te negaré. Yo iré a la muerte contigo. ¿Y cuántas veces le hemos dicho? Yo haría todo por ti, yo jamás te negaré, Señor. Yo siempre estaré contigo. Y a la mera hora no lo hacemos, ¿no? No podemos juzgar a Pedro así, ni a los discípulos, porque todos huyeron. No fue solamente Pedro, pero recuerda que Pedro era el líder y siempre estaba a la cabeza. Pero todos se escondieron, todos huyeron. Aún aquel joven que dejó la ropa, la sábana, ¿no? Que le jalaron la sábana y salió corriendo, que obviamente se supone que era Juan, ¿no? El que más lo amaba, el que se recostó en él en la última cena, ¿no? Y entrando se sentó con los alguaciles para ver el fin, ¿ok? Y los principales sacerdotes y los ancianos y todo el concilio buscaban falso testimonio contra Jesús para entregarle a la muerte. Todo era el plan del Señor, ¿no?
Obviamente, si no hubieran buscado un testimonio falso, ¿cómo lo hubieran matado? No hubiera habido forma. Entonces, el mismo Señor permitió todas estas cosas y cosas que le había dicho, como por ejemplo, yo derribaré este templo y en 3 días lo reconstruiré, hablando de su propio cuerpo. Eso fue lo que tomaron los falsos testigos para acusarlo de mentiroso, ¿no? Y no lo hallaron, aunque muchos testigos falsos se presentaban, pero al fin vinieron 2 testigos falsos que dijeron lo que les acabo de decir, ¿no? Y levantándose el sumo sacerdote le dijo, ¿no respondes nada? Provocándolo el diablo, ¿no? Para que él respondiera algo equivocado. ¿Qué testifican estos contra ti? Mas Jesús callaba. Entonces el sumo sacerdote le dijo, te conjuro por el Dios viviente, que nos digas si eres tú el Cristo, el Hijo de Dios. Jesús le dijo, tú lo has dicho. Y además os digo que desde ahora veréis al Hijo del Hombre sentado a la diestra del poder de Dios y viniendo en las nubes del cielo. Y nos está hablando en la segunda venida, no en el arrebatamiento, ¿no? En el arrebatamiento nadie lo verá y nosotros seremos elevados a las nubes, dejando todas las tiliches acá, toda la ropita cochinita que tenemos, todos nos van a poner vestiduras blancas, va a estar increíble, vestiduras de lino fino, ¿ok? Así que tengan cuidado con lo que se ponen, niños, porque el arrebatamiento puede ser en cualquier momento. En la segunda venida de Cristo, que es la verdadera segunda venida de Cristo, cuando Él venga a reinar en el milenio, ahí sí todo ojo lo verá. Él descenderá en una nube y todo ojo lo verá. Y pues imagínate qué impresión que todo ojo lo verá. Y si el Señor dice eso, así es. Y entonces el Señor les estaba hablando. Y sabes que, mira, tú me vas a matar y yo voy a morir como un cordero en la cruz. Pero yo voy a venir como un verdadero león, un rey, con mis ejércitos a reinar aquí a la tierra y nosotros estaremos con Él. Entonces el sumo sacerdote rasgó sus vestiduras diciendo, ¡ha blasfemado! ¿Qué más necesidad tenemos de testigos? He aquí, ahora mismo habéis oído su blasfemia. ¿Qué os parece? Respondiendo ellos dijeron, es reo de muerte. ¿Qué cosa? ¿Cómo los fariseos se pusieron tan en contra de él? Pero era necesario, porque el mismo Caifás había dicho, ¿no entienden ustedes que es mejor que muera un hombre y no que muera todo el pueblo? Profetizando, como el sumo sacerdote, que era mejor que muriera Jesús y no toda la humanidad. Porque todos hubiéramos ido al infierno, chavos, si no hubiera muerto Jesús. Y ojalá, si tú me estás escuchando, comprendas que a lo mejor has visto a Jesús como un personaje histórico o como alguien, un iniciado o alguien muy importante, pero no has entendido, o alguien que partió la historia, pero tú no has entendido que Jesús es el Salvador del mundo y primeramente mío, o sea, personal, es mi Salvador personal. Un día yo hice una decisión por Jesús y entró en mi corazón y ahora lo conozco como mi Salvador personal, mi único y suficiente Salvador. Y eso es lo que yo quiero que tú entiendas. Si no, ¿para qué estamos aquí parados hablando, no? ¿Para qué tenemos tantas vistas o para qué estamos buscando que la gente nos vea? Sino, como me decía hoy mi pastor, para que la palabra sea predicada. Es lo único que nos tiene que importar. Que a lo mejor alguien por ahí escuche y diga, oye, yo quiero conocer a este Salvador, si puede cambiar mi vida, ¿no? Y Jesús puede cambiar tu vida. Eso es un hecho. Entonces le escupieron en el rostro y le dieron de puñetazos y otros le abofeteaban, diciendo, profetízanos, Cristo, ¿quién es el que te golpeó? Esto es tremendo. Y te voy a decir una cosa, en muchas películas lo ponen suavecito, así. No. Fue una masacre lo que hicieron con Jesús. Yo les he platicado cada Pascua, ¿no? Que cuando Él subió a la cruz decían, ¿será Él? De tan desfigurado que Él estaba. No lo reconocían. Porque de verdad el diablo se ensañó, no tanto con los que estaban al lado, con Él.
No tanto con la gente que era crucificada, sí era maltratada y golpeada, pero nunca como lo golpearon a él. Porque el diablo quería que él pecara. Él deseaba y fue el tiempo de las tinieblas, ¿no? Este es tu tiempo, Satanás, él dijo. Este es tu tiempo para que tú hagas lo que tengas que hacer, pero yo venceré. Amén. Tercera audiencia. Ante el concilio o Sanedrín. Primero fue con Anás, luego fue con Caifás, y todo esto pasó durante la noche, ¿no? Obviamente no durmió, no tomó agua, no comió, no pudo ir al baño, no hizo nada. Toda la noche estuvo de un juicio a otro. Qué tremendo, Señor Jesús. Y la tercera audiencia fue ante el concilio Sanedrín. Es fuerte predicar esto, chicos, porque a veces vemos tantas personas que lo menosprecian. A veces vemos tantas personas que no lo aman, no lo entienden. No entienden lo que Jesús hizo por ellos, que te duele el corazón, ¿no? Cuando era de día se juntaron los ancianos del pueblo, los principales sacerdotes y los escribas, y le trajeron al concilio diciendo: ¿eres tú el Cristo? Dínoslo. Y les dijo: si os lo dijere, no creeréis. ¿Cuántas veces te han dicho que Jesús era el Cristo? Que Jesús es el Cristo y no lo crees y no quieres recibirlo. Y dices: es que quién sabe por qué, pastora, pero yo no lo puedo recibir. ¿Por qué no lo puedes recibir? Porque no le estás creyendo que Él puede cambiar tu vida y Él puede sanar tu corazón, que Él es el Salvador y es el Cristo. Y Él les dijo: si yo les digo, ustedes no van a creer. Y también, si os preguntare, no me responderéis ni me soltaréis. El Señor sabía lo que iba. Él sabía que no lo iban a soltar y quería que no lo soltaran. Se decidió. Le dijo: Padre, no se haga mi voluntad, sino la tuya. Y qué maravilloso, porque ahí Él sabía, en ese momento al decirle: Señor, que no se haga mi voluntad, sino la tuya, Él sabía a lo que iba, ¿no? Y de hecho sabemos que sudó sangre de tanto que sufrió en ese momento. Pero desde ahora el Hijo del Hombre se sentará a la diestra del poder de Dios. El Señor sabía: yo me tengo que quedar callado unas horas más, luego tengo que bajar al infierno a sufrir por todo esto, pero yo después me sentaré a la diestra del poder de Dios. Y nosotros estamos en lugares celestiales sentados junto con Cristo Jesús a raíz de esa maravillosa salvación y de esa maravillosa gracia que el Señor ha tenido con nosotros. Emociónate, porque esto es más emocionante que cualquier cosa en la vida. Esto es lo único que realmente nos puede emocionar, porque esto habla de una vida, una eternidad con Cristo, en un jardín, en un Edén, en una ciudad celestial hermosísima que ni siquiera podemos imaginarnos. Dijeron todos luego: ¿eres tú el Hijo de Dios? Y Él les dijo: vosotros decís que lo soy. Entonces ellos dijeron: ¿qué más testimonio necesitamos? Porque nosotros mismos lo hemos oído de su boca. Ahora, ¿sabes cuál es la controversia más fuerte? Que ellos estaban esperando al Mesías. De hecho, lo siguen esperando ahorita. Ellos están esperando a su Mesías. El hecho de que ellos se hayan puesto tan en contra fue parte de ese plan. Porque si ellos hubieran dicho: ay, qué padre que ya llegaste, qué buena onda, queremos que reines sobre nosotros, porque ellos pensaban que Jesús podía reinar para librarlos del yugo romano, ¿no? Y él, te das cuenta como los que tenían la autoridad y el poder para matarlo, que bueno, no pudieron matarlo porque lo tuvieron que mandar con los romanos, sino acusarlo de blasfemia y de muerte, fueron los líderes, los cabecillas, ¿no? Jesús es llevado ante el Sanedrín y, habiendo pasado una noche de interminable dolor,
comparece ante los ancianos cuando apenas empezaba el día, y a pesar de ser acusado de tantas cosas injustamente, la Biblia dice que no abrió su boca. ¿Cuántas cosas nos pasan a nosotros? A la primera, no, es que tú no entiendes, yo y no lo hice por... Inmediatamente brincamos con esta naturaleza tremenda que tenemos, y Él, teniendo que cargar el pecado de toda la humanidad, no abrió su boca. Qué carácter, qué cosa nuestro Dios. Qué fuerte, porque es que no cargó un pecado o un problemita, porque un problemita y tú brincas como leche hervida, y yo también. No, Él cargó el pecado desde Getsemaní empezó, ¿no? En Getsemaní sabemos que Él sanó nuestra voluntad con la sangre que derramó, diciendo no lo que yo quiera, sino lo que tú quieras, Señor. Cuarta audiencia, ahí empiezan las audiencias ante los romanos. Lo llevaron ante Pilato, ¿ok? A la mañana siguiente llevaron a Jesús ante Pilato. En aquel tiempo el Sanedrín no podía ejecutar una sentencia de muerte sobre un reo. Solamente podía hacer otro tipo de cosas, pero los únicos que podían dar muerte eran los romanos, los líderes romanos, ¿ok? Entonces lo llevaron ante Pilato y dice, y aunque Pilato no estaba a gusto, encuentra cómo deshacerse de él, enviándolo a Herodes, pues Jesús era de la provincia de Galilea. Y Herodes era el procurador de Galilea. Entonces agarra y lo manda para allá, ¿no? Dice, ahorita me lo saco de encima Porque pues imagínate, yo creo que Pilato no se convirtió, pero habrá dicho, ¿qué onda con este cuate, no? Pues de hecho le dijo, no hablas delante de mí, ¿no sabes que yo puedo crucificarte? Y el Señor le dijo, ninguna autoridad tendrías sobre mí si no te fuese dada de arriba. Entonces más asustado estaba Pilato, porque dijo, ¿qué voy a hacer con esto? Levantándose entonces toda la muchedumbre de ellos, llevaron a Jesús a Pilato. Y comenzaron a acusarle diciendo, a este hemos hallado que pervierte a la nación y que prohíbe dar tributo a César, diciendo que él mismo es el Cristo, un rey. Entonces Pilato le preguntó diciendo, ¿eres tú rey de los judíos? Y respondiéndole él dijo, ¿tú lo dices? Y Pilato dijo a los principales sacerdotes y a la gente, ningún delito halló en este hombre. Y en otro evangelio, porque los evangelios son maravillosos porque te cuentan varios detalles de la historia, ¿no? Y en otro evangelio dice, mi reino no es de este mundo. Si mi reino fuera de este mundo, mis servidores me liberarían, ¿no? Entonces dice que Pilato dijo, ah, caray, entonces sí es rey ¿no? Pero ellos porfiaban diciendo, alborota al pueblo, enseñando por toda Judea, comenzando desde Galilea hasta aquí. Quinta audiencia ante Herodes. Jesús es enviado a Herodes, quien buscaba diversión porque quería un milagro. Porque sabía que Jesús había hecho muchos milagros y dijo, bueno, esta es mi oportunidad de poder ver si este hombre hace un milagro ahorita, ¿no? Y los guardias lo torturaban mientras estuvo ahí con Herodes. Y después lo regresaron a Pilato. A mí me duele el corazón oír esto. Y yo sé que tenía que morir, pero me duele el corazón saber que lo maltrataron así. Lucas 33, 6 al 12. Escucha la palabra. Entonces Pilato, oyendo decir Galilea, preguntó si el hombre era Galileo. Y al saber esto, lo manda con Herodes. Y Herodes, viendo esto, esperaba ver una señal.
Y le hacía muchas preguntas, pero él nada le respondió. Y estaban los principales sacerdotes y los escribas acusándole con gran vehemencia. Entonces Herodes con sus soldados le menospreció y escarneció. Ese menospreció y escarneció no es así nomás. Lo abofeteaban, lo pateaban, le pegaban con palos. Lo maltrataron tremendamente, o sea, no es así nomás, ¿ok? Y lo volvió a enviar a Pilato. Y se hicieron amigos Pilato y Herodes aquel día, aunque antes estaban enemistados entre sí. Y así es, alguien te persigue a ti y se va a hacer amigo del que nunca tuvo amistad con él, pero ahora con tal de estar en contra de Cristo se hacen amigos. Sexta audiencia y última audiencia ante Pilato. Jesús es llevado nuevamente ante Pilato, y aunque éste conocía el verdadero motivo por el cual los judíos querían matarlo, no pudo librarlo. Y hay gente que dice, ay, Pilato seguro fue salvo. No, Pilato no fue salvo. Porque yo creo que una persona que se convierte a Cristo jamás hubiera mandado a Cristo a morir, por más bebé que fuera. Pilato tuvo temor, Pilato fue advertido por su esposa, le dijo, por favor no tengas nada que ver con este justo, porque yo he padecido muchísimo en la noche anterior por causa de él, no metas esto en nuestra casa, parafraseando, pero Pilato muy astutamente se lava las manos y dice, no tengo nada que ver con esto, de la muerte de este justo. Y ahorita lo vamos a ver, Mateo 27, 25. Y respondiendo todo el pueblo dijo, su sangre sea sobre nosotros y sobre nuestros hijos. Esto está tremendo. Muchas veces nosotros decimos, Señor, que la sangre de Cristo cubra nuestra casa, nuestros hijos, que el poder de la sangre opere para que nosotros podamos vivir en paz, Señor, toda esa sanidad, toda esa liberación que tu sangre trae. Imagínate agarrarlo a lo contrario. Imagínate que estos cuates dijeron, su sangre caiga sobre nosotros y sobre nuestros hijos. Y si ha habido un pueblo perseguido, maltratado, odiado, ha sido el pueblo que ya sabemos que no tenemos que nombrarlo, lamentablemente, porque es un pueblo que Dios ama y que por causa de los patriarcas, ¿no? de Abraham, Isaac y Jacob, él ama a este pueblo. Sin embargo, este pueblo no respondió. Entonces, después de haber pasado por 3 audiencias religiosas y 3 de índole político, fue crucificado a la hora tercera, o sea, mediodía, y murió a la hora sexta, 3 de la tarde, ¿ok? A la hora tercera fue crucificado y a la hora tercera es de los judíos y a la hora sexta es de los gentiles, ¿ok? Él murió a las 3 de la tarde, ¿ok? No, a las 12 del día, perdón. Y necesitaban bajarlo rapidito. No, estoy confundiéndome. Creo que él fue crucificado a las 12 y murió a las 3. Esta es la realidad, perdón. Porque hay mucha controversia en el mundo cristiano. La gente se confunde y no entiende, pero esto es así, ¿ok? Bájale un poquitito. Entonces, él fue crucificado a las 12 y a las 3 de la tarde él murió. Y tenían muchísima prisa, y esto lo vamos a ver, si Dios quiere, el domingo que entra, porque venía un sábado anual, no el sabbat. Jesús no murió un viernes, Jesús murió un miércoles, y lo vamos a ver bien especificado el domingo que entra. Así que podemos ver que pues sí fue un calvario. Sí fue un calvario, sí fue un vía crucis, como le dicen, ¿no? A veces dice, ay, esto que me tocó hacer es un vía crucis. No tiene nada que ver con lo que hizo Jesús en ese tiempo que sufrió el peso del pecado, y sobre todo ya en la cruz. Cuando fue crucificado fue el momento culminante en donde Él cargó el pecado de toda la humanidad. Y por eso se oscureció el cielo, porque el Padre no podía verlo. Y dice, Dios mío,
¿por qué me has desamparado? Dios Padre, Dios Hijo, ¿por qué me has desamparado? Él tuvo que hacerlo solo, chicos, solo, solito. Ni siquiera los apóstoles pudieron orar por él. Y yo creo que a lo mejor nosotros tampoco, porque estamos escuchando esto y muchos se duermen, ¿no? Les da flojera y cierran los ojos y se duermen. Imagínate estando ahí en Getsemaní, que nos hubiera dicho, ora por mí, porque necesito que ores por mí, porque fue lo que le dijo a Jacobo, Pedro y Juan, ¿no? Por favor, oren, oren para que no entren en tentación, oren, oren. Y cuando llegó los encontró durmiendo. Y muchas veces Jesús nos ha encontrado durmiendo. No nos importa, no es tan importante lo que Él tiene que decirnos. Es más importante la carne y el sueño y lo que nosotros queremos hacer, pero no, nuestro corazón no se inquieta por lo que el Señor nos está pidiendo. Y si tú te duermes en una prédica como esta, tienes problemas graves, porque estamos hablando del sacrificio de nuestro amado Señor, de lo que Él sufrió en la cruz para que nosotros pudiéramos tener ahora esta vida tan preciosa, una vida eterna, una vida con algo jamás soñado. No hay nadie que haya podido soñar lo que nosotros tenemos por delante y la transformación de vida que el Señor ha hecho a través de su sangre bendita con nosotros. Nosotros nos despedimos de las redes y nosotros vamos a hacer una oración antes de poder hacer lo que tenemos que hacer. Vamos a ver un video y vamos a tomar la cena del Señor, pero no sin antes darte la oportunidad, y si tú estás aquí en esta sala, también darte la oportunidad de que tú puedas hoy recibir a Cristo en tu corazón. Quizás hoy sea el día en que tú veas que la sangre de Cristo no fue cualquier cosa, sino que la sangre de Cristo te limpia de todos tus pecados y es lo único que puede llevarte al cielo. No hay nada, ningún pasaporte que tú puedas presentar cuando tú estés en el juicio final, que bueno, ellos van a decir, no, pues yo mis obras, yo mi religión, pero nosotros estaremos ya con vestiduras blancas, sentados sabiendo que ya hemos pasado a vida eterna y a una vida y vida en abundancia. Así que hoy quiero hacer una oración. Si tú estás anhelando por ahí, a lo mejor me estás viendo de algún lugar, de algún país, Argentina, hola, nos mandaron saludos el otro día desde Argentina, desde Dominicana también. Lamentamos mucho lo que ha pasado en Dominicana. Hemos orado por esta catástrofe tan fuerte que ha tenido este pueblo vecino y que a quien amamos también. Es un pueblo que ama al Señor. Hay muchísimos cristianos en Dominicana y lamentamos esto, pero a lo mejor tú piensas que no hay solución para la vida, y sí hay solución. La única solución es Jesús. Así que hoy quiero presentarte a Jesús. Quiero presentarte a aquel que murió en la cruz por ti y que puede darte vida eterna. A lo mejor tú crees que eres salvo, pero no lo eres, porque las cosas de Dios no te gustan o te dan flojera. Y quizás hoy es el día donde tú puedes ratificar tu salvación, confirmar tu salvación o inaugurarte en la vida de Dios, en la familia de Dios. No sé si ya habías hecho una decisión o si nunca has hecho una decisión por Cristo, pero quizás hoy sea el día de tu salvación. En día aceptable te he llamado. Hoy es el día de la salvación. Y aquí también a lo mejor tú has buscado muchas cosas, has pensado en morirte, has pensado que la vida no tiene un sentido, que la vida no sirve de nada. Sin embargo, la vida claro que sirve. Todo es hermoso cuando conocemos a Jesús y tu luz será más clara que el mediodía. Por eso el cielo se oscureció para ocultar la vergüenza de Jesús. Pero si tú lo recibes a Él como tu Señor y Salvador, tu luz será más clara que el mediodía. Se irán las tinieblas, se irá todo lo oscuro, se irá todo lo que ha
hecho que tu vida sea una vida de fracaso. No quiero decirte que no vas a tener problemas, pero sí quiero decirte que puedes empezar una vida con Jesús, caminando con Él para obedecerle y para que Él poco a poco vaya limpiando tu corazón y limpiando tu vida. Yo te suplico que hoy cierres tus ojitos ahí donde estás y le pidamos al Señor que entre en tu corazón. Señor Jesús, te damos muchas gracias por haber muerto por nosotros. Tú eres nuestra Pascua y muchos de nosotros a lo mejor no lo sabíamos, pero otros lo conocemos. Pero hoy, Señor, yo no te conozco, no sé quién eres, no sé si realmente es verdad lo que me están diciendo. Es por esto que quiero abrir mi corazón, intentar recibirte como mi Señor y Salvador, porque no puedo más. He pensado en suicidarme, he pensado en que la vida no vale la pena, he pensado que mi vida es un desastre, y hoy quisiera que tú, si tú eres Dios realmente y tienes el poder para cambiar mi vida, que tú lo hagas, que entres en mi corazón y que tú puedas transformar toda mi existencia, la existencia de mi familia y la existencia de mis generaciones. Señor, yo humildemente te pido perdón por mis pecados, porque son muchos, y me arrepiento de mis pecados, y hoy te recibo como mi único Señor, mi único Salvador y mi único Maestro. Te doy las gracias por haber sido manso y humilde de corazón y haber pensado en mí, aunque yo he sido un transgresor tremendo. Pero hoy entiendo que empiezo una vida nueva al lado tuyo a través de tu preciosa sangre, de la sangre que tú derramaste en la cruz, en ese Calvario, en esa Pascua, Señor, en donde tú fuiste el Cordero, el que realmente fue sacrificado por mí. Señor, te recibo como mi Señor y mi Salvador, como mi Maestro, como mi Padre, como mi hermano, como mi Dios. Gracias, Señor, en el nombre de Jesús. Amén y amén. Si tú has recibido a Cristo en tu corazón, hoy es un día especial. Apunta en un cuadernito la fecha, porque nunca te vas a olvidar, jamás, de que hoy pasaste de muerte a vida y que tu vida hoy va a ser transformada. Y aunque no entiendas lo que has hecho, el Señor te ha adoptado como su hijo y el Señor te llevará por ese sendero, por ese camino hermoso que Él ha planeado desde antes de la fundación del mundo para ti. Hay un propósito para ti y yo deseo con todo mi corazón que tú conozcas a Jesús con profundidad. Te bendigo, te bendigo. Nosotros nos quedamos aquí con un video, con la Cena del Señor, y te pido que compartas esta prédica. También queremos decirles que en TikTok la pueden compartir inmediatamente, pero los chicos de Facebook tendrán que esperarnos un ratito, porque las prédicas en vivo nos las están cancelando a todos, no solo a nosotros, a todo el mundo, y tenemos que pasarla a otro lugar y luego subirla. Entonces nos tardamos unos 30, 40 minutos. No creas que no vamos a subir la prédica, te vamos a mandar el material para que lo puedas compartir. Y pues estamos muy alegres de que hayas escuchado esto, porque quizás hoy es el día en donde tú has tenido la oportunidad de que tu vida sea transformada. Te bendigo, y si has hecho esta decisión, busca una iglesia, busca una Biblia, empieza a leer la Biblia desde el libro de Mateo. Y hoy, que es un día que estamos festejando todos la Pascua, que entiendas que la muerte pasó de ti. Ya la muerte no tiene autoridad sobre ti ni poder si Cristo está en tu corazón. Nos vemos, si Dios quiere, el miércoles, y pues pásala bien en esta Semana Santa, en donde mucha gente tiene vacaciones y pueden disfrutar de comer rico, estar con la familia, ir a la playita, hacer lo que tengan que hacer, pero sobre todo recuerda a aquel que murió por ti en la cruz y que pagó por todos tus pecados. Te bendigo y nos vemos el miércoles. Que Dios te bendiga.